empezó a hacer varios experimentos con estudiantes de universidad y él probó que el 85% de los estudiantes hacen esta técnica de estudio con fracasos constantes. Él dice que releer tiene efectos inconsistentes en el aprendizaje de un estudiante y los beneficios no son a largo plazo. Volvemos a esto de, pues aprendemos de manera momentánea, casual, pero no tenemos un aprendizaje a largo plazo. Otro error que se investigó y que de hecho lo plasma Peter Brown en su libro Apréndetelo, así se llama el libro, está muy chistoso, se los recomiendo. Él hizo un experimento donde divide a dos grupos de estudiantes y en el primer grupo los pone a leer un tema, y a otro grupo les explicó diferentes estrategias de aprendizaje. 2 días después, los que hicieron una lectura repetitiva habían olvidado el 50%, es decir, la mitad de lo que estaban aprendiendo. Y los que utilizaron otras estrategias de aprendizaje habían olvidado solo el 13%. Quiere decir que no es que esté mal leer o repetir una lectura, si no se entiende. Eso no es lo que está mal. Lo que está mal es no combinarlo con otras estrategias. Otras estrategias que no nos conducen, como también es subrayar, porque podemos subrayar mal, se nos puede quedar información y además caemos en la repetición. Resumir mal o transcribir todo, el hacer copias. En mis tiempos de verdad nos dejaban hacer copias que no servían para nada, ni bonita letra tengo, déjenme les digo, entonces ni para eso sirvió. Es decir, volvemos a darle sentido a las cosas. Esto no nos ayuda a darle mucho sentido. La mnemotecnia mal dirigida. Al ratito les voy a poner un ejemplo de si puede funcionar la mnemotecnia. ¿Sí saben lo que es la mnemotecnia? Esto de utilizar una letra para dar una frase. Incluso hay quien se aprende la tabla periódica con mnemotecnia, los primeros elementos, ¿sí los han visto? Sirve si esas palabras tienen sentido para nosotros, o si esa frase tiene sentido. Si no, es caer en la misma memoria que no tiene sentido y que probablemente se nos va a olvidar. Y bueno, lo que les decía, utilizar solo una técnica. Y aquí quiero que ustedes sean que pongan un espejo a lo que ha sido su vida académica. Todo esto lo único que ha hecho es un aprendizaje pasivo. Y un aprendizaje pasivo pues es de alguien más, no es mi aprendizaje, no es la construcción de mi propio aprendizaje. Al poner un espejo pueden ver cómo han construido su aprendizaje. Aquí, además de algunas estrategias que yo les voy a mencionar, ustedes tienen que decir, yo me acuerdo que una vez me quise aprender tal cosa y utilicé una canción, una rima, lo escribí 5 veces, no sé. Ustedes se conocen mejor y van a descubrir cuál es la mejor forma de aprender para ustedes. Aquí solamente les voy a dar algunos tips. Habíamos dicho que el aprendizaje activo nos va a llevar a un mejor éxito que el aprendizaje pasivo. Las estrategias de estudio y repaso, porque efectivamente lo que aprendemos lo tenemos que estar repasando constantemente para poderlo asimilar, comprender y poderlo utilizar. Cuando corremos, vamos a regresar con el maratón, cuando corremos un maratón, no solamente empezamos a correr, nos compramos tenis, el shortcito, el reloj para ver cuántas pulsaciones hago. Es decir, empiezo a preparar un ambiente para entrenarme. Lo mismo pasa con el estudio. Tengo que buscar entornos adecuados para estudiar. Si yo estudio en un entorno desordenado, con ruido, con interrupciones, donde yo estoy con el celular, imagínense lo que pasa en nuestro cerebro. Empiezo a leer, empiezo a leer, nuestro cerebro se acostumbra a tener estos cortes y después es más difícil poder tener una atención sostenida.
¿Por qué? Porque a cada ratito estamos acostumbrando a nuestro cerebro a estar interrumpiendo. Y lo que necesitamos para estudiar es una atención sostenida. Entonces tenemos que buscar ambientes que no estén desordenados, porque si influye el ambiente, tenemos que tener un entorno ordenado. Ustedes ahorita me van a empezar a aventar jitomatazos y demás, pero lo tengo que decir. Necesitamos higiene de sueño. ¿Qué es higiene de sueño? Dormir bien. Insisto, si yo me paso un día antes del examen estudiando toda la noche, mi sistema nervioso va a llegar alterado al examen, porque voy a llegar cansado, estresado y demás. Tenemos que dormir bien. A lo largo de la universidad, ustedes son muy jóvenes y dicen, hombre, con 2 horas me voy al relajo, regreso, estudio, corro, hago exámenes y además me voy a tomar un café con la chica que me gusta, con el chico que me gusta. Pues sí lo pueden hacer, pero no es lo más óptimo. La alimentación. Si yo estudio con la papita frita, con un chorro de catsup, con mostaza, no ayuda. Las grasas saturadas, los azúcares, las bebidas con endulcorantes alteran ciertas áreas del cerebro. Las grasas saturadas hacen que nos sintamos pesados y entonces nuestro cerebro está más bien concentrado en la digestión que en lo que estamos leyendo. Entonces ustedes me van a decir, no es cierto, Nayeli, lo que pasa es que no quieres que coma mi papita frita. No, de verdad no les ayuda. Hasta esto influye. ¿Qué es lo ideal para estudiar? Sí, estar tomando agua, estar hidratando, y pues en lugar de la papita en apio, no me avienten el jitomate, pero sí les recomiendo más cuestiones verdes. Esto también influye. Una buena planeación. Todos aquí tenemos diversas actividades. Venimos a clases, tal vez practicamos un deporte, arte, habrá quien tenga hijos, habrá quien tenga una pareja, habrá 20,000 cosas que podemos, habrá quien trabaje. Pero si tenemos una buena planeación y acostumbramos a nuestro cerebro a que así, en cierto momento es el momento de tener una atención sostenida para estudiar, poco a poco nuestro cerebro va a ir adquiriendo músculos y va a estar programado para atender detalles del estudio en cierto momento. Si yo estudio hoy en la mañana porque me levanté temprano porque no podía dormir, pero mañana estudio a las 12 de la noche, pero dejo de estudiar 4 días, pero luego lo retomo y estudio 5 horas, hay una inconsistencia en el aprendizaje, en lo que estoy construyendo como aprendizaje. La planeación también es muy importante y aquí me adelanto un poco, pero hay muchas aplicaciones que ayudan a calendarizar y además a planear las actividades por día. Y esto me ayuda a organizarme de manera estructurada y visual, porque si yo planeo y digo, sí, me voy a levantar, voy a tender mi cama, y pasa un distractor, alias me habla la amiga y me dice vamos por la papita, o me quedo viendo videos, ese distractor hace que el tiempo que yo tenía destinado no se haga, y entonces ¿qué estoy haciendo? Procrastinando. Y cuando uno procrastina, sucede algo muy chistoso, porque la adrenalina, cuando hay tiempo para dar respuesta a un examen, a una exposición, a algo, se activa en nuestro cerebro y entra la adrenalina y entonces nos sentimos nerviosos y además porque sabemos por qué no estudiamos y entonces lo hacemos de manera acelerada y entonces es un estrés que este cerebro reptiliano de supervivencia se activa porque hay algo que está indicando que hay peligro. Pues no es que haya peligro, es que dejamos las cosas pero nos estamos intoxicando de esa sustancia y eso pues no nos ayuda, no hace un estudio ni un aprendizaje funcional. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, ya vimos que la memoria es un elemento importante, pero no es lo más importante. Vamos a buscar estrategias que nos ayuden a organizar la información dentro de nuestra cabecita. Una estrategia de estudio es la práctica de evaluación.
John Tulowski también hizo un experimento donde puso a dos grupos de estudiantes y les pidió que estudiaran un tema. A lo largo de una semana, las personas que solamente se dedicaron a estudiar sin una evaluación recordaban solamente el 28%. El grupo 2 se les aplicaron 3 evaluaciones a lo largo de la semana y entonces inmunizaron el olvido. Es decir, fueron sellando esos pequeños eslabones en esta cadena de aprendizajes y entonces obtuvieron mejores resultados. Ahora, le tenemos miedo a esta palabra de evaluación, examen. No, no es tan formal. Una pequeña evaluación es, yo estoy estudiando y en determinado momento yo me regreso y hago 3, 4 preguntas. Eso es una evaluación. Y entonces así yo me estoy dando cuenta de qué estoy entendiendo realmente y qué no estoy entendiendo o qué me está faltando. Por ejemplo, esta estrategia de estudio me va a permitir identificar las ideas principales y convertirlas en preguntas. Había un juego, no sé si ustedes lo llegaron a ver, que se llamaba Jeopardy, que les daban la respuesta y ustedes tenían que generar la pregunta. Era un juego mental, porque aquí les daban en el juego les dan la respuesta y ustedes tienen o tenían que generar la pregunta. Esto nos ayuda a mantener activo nuestro cerebro y no acostumbrarlo a siempre dar una respuesta a algo de manera mecánica. Esta estrategia se puede utilizar también o se puede llevar a cabo haciendo tarjetas donde hagan la pregunta por un lado y la respuesta por el otro. Y entonces aquí también nos invita al estudio en grupo. Si yo intercambio tarjetas del mismo tema con un compañero, la idea que vio mi compañero a lo mejor yo no la vi, pero me la está preguntando o me está diciendo la pregunta para que yo la resuelva. Y entonces el estudio ya no se vuelve esta práctica aburrida, individualista. Se vuelve una práctica colectiva, divertida y que le puede dar como un toque de un sazón, en donde la comunicación también puede jugar un papel importante, donde se hablen de las respuestas, incluso haya un debate y entonces lleguemos a esa comprensión, de acuerdo con la RAE, que es el estudio. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de esta técnica? ¿No? Estudio con espacios de tiempo. Era lo que les decía, si yo me paso 4 o 5 horas estudiando de corridito, lo más seguro es que la primera hora haya sido efectiva, las otras 4 no tantas. De acuerdo con estudios, nosotros podemos sostener la atención 50 minutos seguidos. Después de esos 50 minutos, nuestro cerebro ya está así como que divagando, pensando en, híjole, no barrí bien abajo de mi cama, ¿qué estará haciendo mi amiga?, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar espacios, estudiar 50 minutos, una hora, descansar 10 minutos, tomar un poco de agua, dar una vuelta. Hay quien habla de descansos activos, dar 3 brinquitos, subir escaleras, etcétera. ¿Para qué? Para que precisamente el cerebro vuelva a despertar. Entonces, se propone que se dividan las sesiones de estudio, que incluyan estos intervalos de descanso, y al regresar, retomar la estrategia anterior y hacer pequeñas evaluaciones o pequeñas anotaciones con las ideas principales. Y sobre todo mantener una lectura activa. Mantener una lectura activa es cuestionar qué está pasando aquí, esto con qué se relaciona, etc. John Tulowski también decía que los estudiantes retienen más información o conocimiento a largo plazo cuando distribuyen su práctica de estudio. Si la distribuyen, no solamente de manera momentánea, es decir, no solamente cuando voy a estudiar, sino yo le dedico media hora, 40 minutos a las materias, de acuerdo a la carga académica que tenga, de manera diaria o cada tercer día, voy a generar una cadena de eslabones más sólida, mejor ensamblada, que si dejo todo para un día antes del examen y lo estudio muchísimo. Como les digo, no estamos descubriendo el hilo negro, pero sí tenemos que
hacer consciente la manera en la que vamos a estudiar. La interrogación elaborativa. Esta técnica la utilizan muchos escritores, sobre todo de cuestión de ciencia ficción y de suspenso. El escritor de Sherlock Holmes utilizaba esta técnica. El estar cuestionando, el volvernos niños y cuestionar. De este tema que estoy viendo, de estas ecuaciones, de estas fórmulas, de estos elementos, ¿con qué se relacionan? ¿Para qué me servirían? Históricamente, ¿a quiénes les han servido? ¿Marie Curie estaría de acuerdo conmigo? Este tipo de preguntas que pueden parecer muy tontas y locas, pero que si las investigamos profundizamos en el conocimiento. Práctica variada. Esta técnica sirve muchísimo, sobre todo para cuestiones matemáticas, para no caer en la repetición. Es decir, si yo estudio de manera varios temas en ciertos momentos y de manera intercalada, es decir, estoy estudiando ahorita la teoría de química, pero en la clase del otro maestro esto se relaciona con estas fórmulas y esta cuestión que va a la práctica, y entonces empiezo a relacionar, mi aprendizaje va a ser mucho más profundo e incluso voy a entender mejor la teoría y voy a poder teorizar mejor la práctica. Antes de entrar a este tema, otra técnica que me parece fundamental y que no se lleva a cabo muchísimo o mucho son las tutorías entre pares. Solamente cuando yo le explico a alguien un tema y ese alguien me entiende, es que realmente yo ya lo entendí, porque esa persona a la que yo le estoy explicando me puede hacer preguntas que yo no me había hecho y que entonces pueden disparar a cuestiones mucho más profundas y me van a llevar a un aprendizaje más profundo. La dialéctica, que a final de cuentas eso es una dialéctica, ayuda a la comprensión y al desarrollo del pensamiento crítico. Yo los invito a que hagan tutorías entre pares, a que no se esperen a que el profesor o la profesora les diga, reúnanse 5 minutos, no. Ustedes de manera autónoma busquen espacios en donde puedan trabajar con compañeros y van a ver lo enriquecedor y cómo van a tener más éxito en sus evaluaciones y optimizar mejor su tiempo para abarcar más temas. Eso se los aseguro. Ahora, los apuntes, las clases sí son una forma de estudiar. Quien piense que no, ahorita les voy a decir. Los maestros también tenemos ya la obligación de diversificar nuestras estrategias de enseñanza. Ya esta parte donde yo me levantaba y llenaba de cosas en pizarrón, ya no está tan de moda, ya hay que avanzar y los maestros tienen que invitar a la clase dialogada, es decir, ¿por qué crees que es esto? ¿En qué puede funcionar aquello? Esto se puede resolver de esta manera, pero ¿habrá otra en la que se pueda resolver? No tenerle miedo al error. El error es una fuente infinita de aprendizaje, porque ese error nos puede llevar a encontrar aciertos en cosas que jamás pensamos encontrar. Entonces no le tengan miedo al error. El error es algo que debemos utilizar un poco más. Un autor, Celestin Freinet, que era un maestro rural francés, él hablaba del tanteo experimental. Él hablaba a nivel educación básica, pero insisto, es aplicable. Él hablaba del tanteo experimental, es decir, el ir experimentando nos da esa experiencia para absorber conocimientos y llevarlos a un aprendizaje y dar una respuesta. Los apuntes en las sesiones de clase son una fuente infinita de elementos que me pueden servir para repasar, para estudiar y para modificar lo que no estoy entendiendo. Hay muchas formas de hacer apuntes. ¿Quién está acostumbrado a hacer apuntes aquí? Chica de saquito amarillo.
¿Cómo son tus apuntes? Yo quiero usar más Esquemas, ok, como mapas mentales. Ok. De este lado, ¿tú haces apuntes? ¿Cómo son tus apuntes? Pues soy fanático de la letra cursiva. Perfecto, ok. Y en general los escribes en prosa, poema. ¿Cómo haces tus apuntes? Me gustan mucho los poemas. Ok. Eso, fíjate que te voy a demostrar al ratito que te puede ayudar al estudio. A partir de tus apuntes, que además ya utilizar la letra cursiva ya no es común, eso me parece maravilloso. Existen diferentes formas de hacer apuntes, yo les voy a presentar algunos. Existen los apuntes normales que lo hacen como texto, pueden utilizar código de colores para las cuestiones importantes o para las cosas que son de un mismo tema, etc. Pero el uso del espacio también puede ser una forma de darles un poquito más de dinamismo a sus apuntes que les permita estudiar de mejor manera. Por ejemplo, tenemos estos apuntes que se les llama de corner, que es dividir su hoja, donde ponen un tema central, el título, una columna un poco más estrecha que la otra, donde ponen ideas principales, otra donde hacen las notas normales, como ustedes las suelen hacer, y en la parte de abajo, posterior a la clase, hacen un resumen. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de apunte? Una, que ustedes sistematizan y ordenan la información. Esa es una función ejecutiva superior del cerebro. ¿Por qué? Porque están clasificando información, están seleccionando y están ordenando. Tienen que hacer una revisión obligatoria para poder hacer su resumen, es decir, ustedes están en un estudio constante y activo, porque además pueden ir agregando cosas en su resumen. Además de parafrasear, porque el resumen va a ser con sus palabras. Y volvemos a lo mismo, si ustedes pueden explicar algo, quiere decir que ya lo entendieron. Otra forma, que es la que me mencionaban, son los mapas mentales. Tiene muchísimas ventajas porque se pueden combinar con imágenes. Y ya habíamos visto que el cerebro retiene más información a partir de las imágenes mentales, de cómo van a representar ustedes los temas. Esto no es para nadie más que para ustedes. Yo, por ejemplo, la memoria la representé con un loro. A lo mejor para ustedes no les hace sentido y la representan con otra cosa. Y para ustedes va a ser más fácil recordar. Este tipo de mapas tienen una estructura flexible, desarrollan habilidades de pensamiento y organización y representación de la información y son fáciles de estudiar. ¿Por qué? Porque les van dando líneas y les van dando una secuencia. Tenemos el método de la caja. Ese método me gusta mucho y es ideal para cuestiones de química, porque ustedes organizan los temas, organizan un tema en subtemas y esto les va a ayudar muchísimo para estudiarlos. Les ayuda a estructurar y organizar, agrupan información, que eso también es un proceso mental superior. Aprenden de diferentes temas a la vez y es ideal para disciplinas como química, matemáticas, etc. Los cuadros comparativos, que son fundamentales, me imagino, en su carrera. Ustedes saben que la ventaja es metódico, organiza, ayuda a clasificar y es fácil de estudiar. Y tenemos el método de columnas. Este método ayuda en cuestiones de ciencias exactas, sobre todo matemáticas, porque en una columna pueden poner la fórmula y en otra pueden poner y desarrollar los pasos de cómo se puede resolver esa fórmula. Y esto puede ayudar mucho al estudio y a la secuencia de pasos. Pero, ahora sí que como todo cliente, el mejor apunte es el que hace usted. Y aquí la creatividad es muy importante. Si ustedes se enamoran de sus apuntes, se les va a antojar más estudiarlos y va a tener más significado para ustedes. Hay un autor que escribió un libro, La memoria ilimitada. Me llamó mucho la atención este autor, porque si bien
hemos dicho que la memoria no es lo primordial para el aprendizaje, sí es algo que nos ayuda a utilizar y manejar la información. Se llama Kevin Hosny. Él, de chiquito, incluso un maestro le dijo que tenía un problema mental y que le iba a ser muy difícil aprender. 15 años después, bueno, él en ese tiempo, en el tiempo que él era pequeño, no estaba muy en la mira, en la pedagogía, los trastornos del neurodesarrollo. Parece ser que esta persona tiene TDA, trastorno de déficit de atención, y entonces se le dificultaba la lectura, se le dificultaban ciertas cosas, y la propia escuela lo catalogó y dijo, no, tú no vas a aprender. Bueno, él buscó un sentido y un significado para su aprendizaje. 15 años después tiene el récord de decir el mayor número de dígitos. Se aprendió 10,000 dígitos de pi. Ustedes saben que es infinito. ¿Qué es pi? ¿Quién me dice que es pi? Ay, no los oigo. A ver acá. El número de veces que cabe el diámetro y en la circunferencia. Exactamente. Exactamente. El diámetro, es decir, 2 veces el radio, cabe 3 veces y un cachito. Así que no importa que sean 10,000 dígitos, están después de un punto decimal, quiere decir que no llegan ni a un entero. Eso queda claro, ¿verdad? Pero esto, entenderlo, ayuda muchísimo cuando estamos viendo geometría. Porque a veces nada más nos dicen, sí, pi, 3.14, 15, 90 y no sé cuántos. Así que padre, ¿y eso a mí qué? Pero cuando nosotros agarramos un listoncito, medimos el diámetro y lo ponemos 3 veces en la circunferencia de un círculo y vemos que nos sobra un cachito, entendemos bien el valor de pi, ¿verdad? Y entendemos que no importa que haya 10,000 cifras después del punto, no llega ni a un entero, es decir, no llega a una cuarta vez que entre en el diámetro. Bueno, este señor se aprendió y en su libro habla de las estrategias de cómo se aprendió esos dígitos. Y a mí lo que me interesa rescatar de este libro es cómo el utilizar cosas que nos hacen sentido, incluso nos hacen reír, nos pueden ayudar a memorizar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí el formaldehído, que me cuesta mucho trabajo decirlo, lo representan de esta manera, ¿no? Tiene oxígeno, hidrógeno, dos de hidrógeno. Pues qué bonito, pero al presentarlo de esta manera puedo manejar la información, decir, bueno, si este hombre va caminando por el bosque, es una sustancia muy flamable, pero se ve que tiene loción, es olorosa. Es decir, yo voy dándole ciertas atribuciones que me ayudan a recordar ciertas cosas de esta sustancia. Si dije una incoherencia, por favor, no me odien, pero espero haber dicho algo que les haya ayudado. Este tipo de estrategias donde le damos sentido para ayudar a la memoria son personales. Este señor lo que hizo es que le asignó una letra a los números. Y entonces, por ejemplo, si yo me quiero aprender el año de la muerte de Marie Curie, él lo que hacía era que decía, bueno, sabemos que estamos hablando de 1900 porque es historia moderna, entonces el 19 no tengo problema, pero el 34, el 3 si lo volteo vale una M, el 4 si lo volteo es una R. Y entonces, con la palabra Marie, yo puedo decir que murió en 1964. Es una forma simple de darle valor, pero ¿qué creen? Hay toda una clave que utilizó esta lógica. ¿Han oído hablar de la clave Morse? ¿Qué es más fácil decir A, punto raya, B, punto, que aprenderse palabras que tengan sentido? ¿Qué hizo la persona que facilita la clave Morse? Asignó un valor
a las vocales de punto, excepto a la O. La O vale raya, las demás vocales valen un punto. Y entonces, para que en clave Morse escribir la A es punto raya. La palabra es asno. Es fácil recordar la palabra asno. Para la B, bofetada, la O vale raya, entonces es raya, punto, punto, etc. Esta es la lógica que utilizó. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ustedes pueden crear este tipo de estrategias para sus estudios utilizando estas cosas que pueden darle sentido, que ustedes le van a dar sentido.